El día de la boda, la concubina de mi esposo bloqueó mi silla de manos nupcial en plena calle. Dijo que si no la reconocía como concubina, se arrojaría sobre la silla y convertiría una ocasión feliz en una tragedia. Levanté el velo y miré a mi esposo, quien no pronunció ni una sola palabra. La mujer, en avanzado estado de gestación, gemía lastimeramente, pero él permaneció allí inmóvil, completamente descorazonado. Me quité la horquilla de fénix de la cabeza y se la entregué al que encabezaba el carruaje. Por favor, llévame un poco más lejos, dije. ¿A dónde? A la residencia del general Sieyes. Había oído que el general, gravemente herido, necesitaba una novia para animarse. Cuando la silla de manos se bloqueó, se sacudió de repente. La corona de fénix que llevaba en la cabeza golpeó la parte superior de la silla, dejándome la frente magullada y dolorida. Qinglian, ¿qué pasa?, le susurré a mi doncella que me acompañaba. Señorita, una mujer bloquea el sedán nupcial. Ella respondió. Un momento después se oyó el sonido de sus gritos temblorosos. Por favor, señora, perdóneme. Deja que mi esposo me lleve a casa. Prometo portarme bien y nunca competir contigo por su favor. Tengo 2 meses de embarazo y solo busco un estatus digno para mi hijo. Se me encogía el corazón con cada palabra, pero como la casamentera había ordenado que una novia no debía salir antes de entrar en su nuevo hogar, no me atrevía a aparecer de inmediato. Qinglian espetó furiosa. Sin pruebas. ¿Por qué metes a Nuestra Señora y a nuestro joven amo en esto? Rápido. Que alguien la aleje. Levanté ligeramente la cortina del sedán. Los miembros de la familia Lin que habían venido a acompañar a la novia se quedaron paralizados. Confirmó que esta mujer era, en efecto, la concubina de Lin Jiayu. La mujer se agitó aún más. El niño que llevo en el vientre es de la misma sangre que Lin Jiayu. Si alguno de ustedes se atreve a tocarme, me arrojaré al suelo y moriré, convirtiendo su boda en una tragedia. Lin Jiayu iba al frente de la procesión nupcial. No podía saber que mi sedán estaba bloqueado, pero no intervino. La multitud aumentó. Su familia era desvergonzada, pero no podía permitirme quedar mal. Me quité el velo rojo y bajé del sedán. En cuanto me vio, la mujer lloró aún más fuerte, aferrándose a mis tobillos y sollozando mientras me contaba sus quejas. Se presentó como Lu Rameng, antigua cortesana de la casa Jiong. Se había enamorado de Lin Jiayu a primera vista y conociendo su humilde condición, se había convertido en su concubina sin exigir ningún reconocimiento. Ahora las cosas eran diferentes. Estaba embarazada. Me moví un poco y la estabilicé. Si quieres reconocimiento, no deberías venir a mí. Deberías ir con tu hombre. Me miró con lágrimas en su rostro pálido, despertando mi compasión. Pero el acuerdo de compromiso entre las familias Lin y Kui dice que antes de que la hija de Kui quede embarazada, la familia Lin no puede tomar una concubina. Solté un bufido frío. Incluso ella lo sabía. Eso dejaba claro que la escena de hoy había sido orquestada por Lin Jiayu. De repente lo comprendí. Las familias Lin y Kui llevaban mucho tiempo comprometidas. Lin Jiayu era el único hijo varón, pero la familia Kui tenía 2 hijas. Pasó por alto a la hermana legítima de noble cuna para insistir en casarse conmigo, hija de una concubina. Creí que me trataba con sinceridad. No me había dado cuenta de que la sorpresa me aguardaba desde el principio. Si yo fuera la hija legítima, Lu Rameng habría sido arrastrada y golpeada hasta la muerte. Lin Jiayu lo supuso. Como hija de una concubina, sin una madre que la respaldara, podría ser intimidada a voluntad. Se equivocó. Al bajar del sedán, ya le había dirigido una mirada a Qinglian, indicándole que llamara a Lin Jiayu. Ahora él llegaba lentamente vestido con una túnica roja, alto y sereno, de pie a menos de medio metro de nosotros, viendo a Lu Rameng embarazada. No se movió para ayudarla, sino que fijó su mirada compleja en mí. La gente a nuestro alrededor susurraba y me señalaba, acusándome abiertamente de ser mezquina y maliciosa. Claramente Lin Jiayu me presionaba indirectamente. Me agaché para ayudar a Lu Rameng a ponerse de pie. Ponte de pie. Yo me encargaré de esto. Todavía tenía lágrimas en los ojos. Mostró un atisbo de alivio. No la culpé.
Era una persona lamentable y sus dificultades aún no habían terminado. Me alejé de Lin Hyayu, me quité la horquilla de fénix de la cabeza y se la entregué al líder del carruaje. Por favor, llévame un poco más lejos. ¿A dónde? A la residencia del general Xie. Había oído que el general, gravemente herido, necesitaba una novia para animarse. Todos quedaron boquiabiertos. Finalmente un destello de sorpresa se dibujó en el rostro habitualmente indiferente de Lin Hyayu. Corrió hacia mí, me agarró del brazo y susurró: Yamian, puedes encargarte de esto después de que termine la ceremonia formal. Tu padre es el presidente de la Corte Médica Imperial. No seas imprudente. Estaba usando a su padre para amenazarme. No fui tonto. Sabía lo que tramaba. Una vez terminada la ceremonia, sería demasiado tarde. Quería tanto la respetabilidad como a su concubina favorita entre sus brazos. ¿Cómo puede alguien ser tan codicioso? Le solté la mano y le dije con frialdad: ya que tu corazón está puesto en otra persona, te lo concederé, pero si intentas detenerme de nuevo, me temo que tu esposa e hijo estarán en peligro. En el momento justo, Liu Raming lo sujetó de la manga con expresión lastimera, y lo llamó suavemente esposo. Los chismes de la multitud hicieron imposible que alguien se enredara más. Lin Hyayu me soltó, su rostro palideció y se oscureció. La situación, claramente, no era la que esperaba. Subí al sedán sin dudarlo y ordené a los porteadores que lo levantaran. Tras recibir mi recompensa, se movieron con rapidez. El sedán rojo y docenas de baúles para la dote llegaron a la tranquila y desierta residencia del general Xie. Xiaoyu, sentado en su silla de ruedas, me miró sorprendido. Señorita Kui, ¿qué hace? General Xie, hace 3 meses se le agravó la pierna. Le hice acupuntura para aliviar el dolor. Dijo que me debía un favor. Ahora quiero que me lo pagues. ¿Lo harás? La voz de Xiaoyu se quebró con una mirada profunda y pensativa. ¿Y cómo quieres que te lo pague exactamente? Sostuve su mirada clara y brillante y dije en voz baja: ¿casarme conmigo? ¿Qué te parece? 3. Xiaoyu apretó la mandíbula, con una expresión tranquila e indescifrable. Señorita Kui, ¿sabe dónde estoy? Claro que sí. Lo sabía. Durante 3 generaciones, la familia sí había engendrado generales que defendieron el país. Todos los ancianos habían muerto en el campo de batalla, dejando a Xiaoyu como único heredero. 6 meses atrás, durante la Guerra del Norte, resultó gravemente herido y quedó en silla de ruedas. Con un nuevo emperador en el trono, receloso de la influencia de la familia Xie, fue marginado deliberadamente. La otrora próspera residencia Xie había decaído constantemente. El mayordomo sugirió que Xiaoyu se casara para animarlo y mejorar la fortuna de la familia. Pero, ¿qué mujer aceptaría casarse con un marido que no podía caminar? Su matrimonio se había pospuesto indefinidamente. Lo miré en silencio. Sus hermosos rasgos seguían siendo impactantes, sentado erguido en la silla de ruedas. Una vez había sido un joven general con una armadura brillante, montado en un corcel imponente. Ahora, sin ambas piernas, había caído al polvo. ¡Qué lástima! Inconscientemente bajé la mirada, mis mejillas se sonrojaron y susurré: ¿qué situación podría ser que tú? En un instante, un leve rubor apareció en el rostro pálido de Xiaoyu. La casa Xie ya no es lo que era. Casarte con alguien como yo solo sería una carga para ti. ¿Cómo puedes saber que es una carga si no lo intentas? La expresión de Xiaoyu cambió. La luz en sus ojos brilló como un lago. Mi corazón dio un vuelco. General, ¿está de acuerdo? Si no, levantó una ceja. Y si no, ¿qué hará? Sonreí con picardía, apartándome un pelo de la frente. Si se niega, usaré este favor para obligarlo. El matrimonio es inevitable. Xiaoyu levantó la cabeza, sus pupilas oscuras se encontraron con las mías. Una leve sonrisa curvó sus labios mientras murmuraba: muy bien. En un instante la antes tranquila residencia Xie se llenó de vida. Quienes permanecieron en la casa Xie eran sirvientes leales y eficientes en sus labores. Al anochecer, la residencia estaba decorada con faroles y estandartes. Seda roja ondeaba entre los árboles.
Caracteres de la doble felicidad adornaban puertas y ventanas, y brillantes faroles rojos colgaban en lo alto. Nos inclinamos ante las tablas ancestrales de los padres de Xiaoyu. De repente una multitud irrumpió. Al frente estaba mi padre. 4. Me agarró la muñeca inmediatamente e intentó apartarme. Yamian, me decepcionaste mucho. Lamento no haber escuchado a tu madrastra. Te malcrié. Y ahora causaste tantos problemas. Regresa de inmediato y discúlpate en el salón ancestral. Me solté la muñeca de un tirón y al hacerlo, las borlas de mi tocado me golpearon el ojo, un dolor agudo me hizo llorar. Padre, no he hecho nada malo. Ya estoy casada con el general Xia, y aún no es el tercer día de mi regreso a casa. Regresar ahora violaría la etiqueta. No tenía intención de regresar. Antes en la calle ya había considerado que volver a casa solo me llevaría a dos posibles resultados: morir de hambre y ser castigado, convertirme en el hazmerreír de todos, o verme obligada a casarme con Lin Xiaoyu y vivir con un marido infiel en interminables disputas domésticas. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Al ver mi firmeza, mi padre levantó la mano con enojo. Me mordí el labio y cerré los ojos. El dolor esperado nunca llegó. La fría voz de Xiaoyu tenía un dejo de ira. Suegro, en un día tan feliz, la violencia es inapropiada. Además, esta es la residencia Xia, y las placas ancestrales de mis padres están justo ahí. Abrí los ojos. La mano de mi padre se congeló en el aire. Miró a Xiaoyu con furia, conteniendo su ira. General Xia, es mi culpa como padre que surgiera este problema. Sus acciones son inapropiadas. La llevaré de vuelta antes de que termine. Xiaoyu lo interrumpió, sacudiendo su manga al tiempo que una placa dorada caía al suelo. Ya que Yumian se ha casado con un miembro de la familia Xia, no hay razón para que regrese. Suegro, no se preocupe, cumpliré con todos los ritos formales. Si lo desea, puede sentarse y recibir nuestra reverencia. Si no, discúlpeme por no acompañarlo a la salida. Xiaoyu se agachó para recoger la placa dorada. La reconocí al instante. Era la placa de amnistía imperial otorgada a la familia Xia por el difunto emperador. Esto no era una negociación, era intimidación. Entonces me di cuenta de que el hombre gentil y pálido en silla de ruedas había sido un general que lamía el filo de las espadas y mataba sin piedad. La boca de mi padre se abrió y se cerró, señalándome a mí y luego a Xiaoyu. Suspiró con impotencia, se quitó las mangas largas y caminó hacia la puerta principal. Xiaoyu miró la puerta en silencio y preguntó en voz baja: Hui Yumian, ¿te arrepentirás de esto? Número 5. Las velas rojas titilaban mientras Xiaoyu y yo nos sentábamos uno frente al otro en la cama. Habíamos bebido el vino ceremonial, y lo que vendría después estaba claro. Antes de la boda, la criada me había enseñado sobre la intimidad entre hombres y mujeres, incluso me dio un pequeño folleto. En ese entonces me iba a casar con Lin Xiaoyu, quien tenía las piernas sanas. Frente a Xiaoyu, estaba segura de si podría manejar lo que decía el folleto. Estaba a punto de decirle que si era difícil, yo tomaría la iniciativa. Inesperadamente se acostó en la cama, acomodándose con las manos, encontró una posición cómoda y cerró los ojos. Antes de dormir, había dicho: esta noche si dormimos en camas separadas, me temo que el personal de la casa no los tratará con respeto. Deberían aguantar una noche primero. ¿Qué quería decir? ¿Se negaba a ser mi esposo de verdad, o era por sus heridas? Me miré al espejo de bronce. Ese rostro delicado y atractivo, que le desagradaba a Xiaoyu. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría, incapaz de dormir. Me acosté a su lado, escuchando su respiración suave y regular, dando vueltas en la cama. A la mañana siguiente King Lian me ayudó a vestirme al ver mis ojeras. Se alegró en secreto. Pensé que como el joven amo tenía las piernas discapacitadas, no sería capaz de hacerlo. No esperaba que ni siquiera pudieras dormir bien. Señorita, debería hablar con él. No te excedas. Te lo estás imaginando. No hicimos nada. King Lian se quedó paralizada. Al instante siguiente el espejo de bronce reflejó el rostro severo de Xiaoyu. Me giré en shock, sin saber qué había oído.
Su expresión se ensombreció. Puso varios libros de medicina sobre la mesa. Dijiste que querías estudiar medicina. Mi padre los coleccionó durante su vida. Puedes estudiarlos. Parpadeé, recordando con claridad. Hace 3 meses seguí a mi madrastra a un templo y entré accidentalmente en la cámara de meditación de Xiaoyu. Tenía un dolor insoportable en la pierna y estaba pálido. Saqué mi botiquín y le apliqué acupuntura para aliviarle el dolor. Gracias. Señorita, dijo. Su color mejoró un poco. El corazón de un sanador es bondadoso. No tiene que agradecerme. General, había oído que el médico imperial Qi era hábil, pero no esperaba que su hija lo fuera. Rápidamente le tapé la boca. General, ¿podría prometerme una cosa? Hable. Por favor, no le diga a nadie que puedo ejercer la medicina. Nuestra familia prohíbe que las mujeres sean médicas. Aprendí en secreto. Muy bien. Lo prometo. Considéralo un favor que te debo. Ese día hablé con naturalidad, pues solo quería estudiar medicina. Nunca esperé que lo recordara. Por alguna razón, sentí una calidez inmensa en el corazón. 6. Xiaoyu me entregó la llave de la biblioteca de la residencia Xia. Dentro, los libros de medicina eran tan valiosos como la colección personal de mi padre. La ama de llaves, la tía Tao, dijo, la biblioteca contiene textos raros acumulados durante 3 generaciones de la familia Xia. En el pasado, ni siquiera para limpiarlos, el general delegaba en otros. Ahora, señora, tienes libre acceso. Parece que el general te favorece de verdad. Enterré la cara en los libros, con el corazón acelerado. En casa, siempre me colaba en el estudio de mi padre para aprender a escondidas. Si mi madrastra me descubría, me castigarían. Solía decir que una joven solo debía estudiar las instrucciones para mujeres. Todos los demás libros eran una pérdida de tiempo. Una vez me hizo arrodillarme en el salón ancestral, sosteniendo una regla de color canela podrido, preguntándome si sabía de mi error. Apreté los puños en silencio. No había hecho nada malo. ¿Por qué se les permitía a los hombres estudiar medicina y a las mujeres no? Si las mujeres con enfermedades ginecológicas se abstenían de recibir tratamiento por su género, ¿las dejarían morir sin más? Cuando mi madrastra vio mi silencio, me abrió la mano y me golpeó 2 veces con la regla. El dolor me quemaba. Esos días se repetían sin cesar. Y yo solo sentía desesperación. Hasta que Lin Xiaoyu llegó con una propuesta de matrimonio. La familia Lin llevaba mucho tiempo sirviendo como funcionarios gubernamentales de buena reputación. Mi padre curó una vez al abuelo de Lin Xiaoyu de una enfermedad oculta. Las 2 familias ya tenían un acuerdo matrimonial, y Lin Xiaoyu inmediatamente dijo que quería casarse conmigo. Nunca me habían elegido con tanta contundencia. Por un instante casi caigo en su trampa. Pensar en ello me hizo suspirar. Cerré el libro de medicina y toqué suavemente la puerta de la habitación de Xiaoyu. Salvo nuestra noche de bodas, ahora se quedaba en el ala oeste. Xiaoyu levantó la vista, con sus emociones ocultas tras sus espesas pestañas. ¿Me harás acupuntura esta noche también? Asentí y me arrodillé para examinarle las piernas. Últimamente oía a menudo al personal de la casa hablar del pasado de Xiaoyu. Se unió al ejército a los 15 años y a los 17, lideró a 20.000 tropas de élite para derrotar a un enemigo de 100.000 hombres. Ese año, Xiaoyu decapitó personalmente al general enemigo, entrando a la capital con su armadura completa, imponente como un dios de la guerra. Anhelaba verlo en todo su esplendor. Una leve sonrisa se dibujó en su voz. Ayudar a la señorita Qi a ejercer la medicina hace que mis piernas inútiles no sean del todo inútiles. Levanté la mirada hacia él, radiante. No digas tonterías. Te lastimaste sirviendo a la nación. No eres un fracaso. Me aseguraré de que te pongas de pie de nuevo. Nuestras miradas se cruzaron, a apenas 1 centímetro de distancia. Sentí que la respiración de Xiaoyu se intensificaba. De repente levantó la mano y me secó suavemente el sudor de la frente con la manga. Sus dedos fríos acariciaron la piel sobre mi frente, provocándome un ligero escalofrío. Me sonrojé y el corazón me latía con fuerza.
Me levanté a toda prisa, y en la prisa un mareo me hizo flaquear las piernas. Caí en el regazo de Xiaoyu. Soltó un sonido ahogado, presionando mis hombros para evitar que me levantara. Su hermoso rostro se acercó, su cálido aliento en mis mejillas. Señorita Kui se ha esforzado demasiado. Supongo que debería devolver la llave de la biblioteca. Lo miré con el corazón acelerado. No lo hagas. Sus labios se posaron cerca de mi oído. Tengo una petición. ¿Me la concederás? 7. Me quedé sin aliento. La mirada de Xiaoyu era profunda e indescifrable, y no pude evitar imaginarme algo equivocado. Durante estos días había sido comedido y correcto conmigo, sin cruzar nunca los límites al hablar. Seguramente no haría una petición excesiva. Asentí. Poco a poco se relajó. No puede pasar más de 2 horas diarias en la biblioteca. Abrí la boca, pero él añadió, no le conviene, señora, cansarse a diario por mi culpa. De repente se me encogió el corazón. Me llamó señora. Me subieron las mejillas. Evité su mirada, pero percibí un tono burlón en su voz. ¿Qué? A la señora le gusta esta posición. Me levanté del suelo, me puse de pie y la regañé con rabia. Xiaoyu, eso es demasiado. Salí, dejando atrás la risa cordial de Xiaoyu. La tía Chun estaba en el patio. Hacía mucho que no veía al general tan feliz. Estaba tumbado en la cama, repasando mentalmente cada palabra y gesto de Xiaoyu. Dándome la vuelta, me obligué a cerrar los ojos, recordando que al día siguiente asistiría a un banquete en el palacio. Al día siguiente empujé a Xiaoyu al interior del palacio. A lo lejos el sonido de la música de seda y bambú llegaba desde el salón principal. Pero el eunuco personal del emperador nos hizo esperar bajo el sol abrasador. Estaba desconcertado, a punto de preguntar por qué. Xiaoyu apretó mi mano sobre su hombro, sacudiendo suavemente la cabeza, indicándome que guardara silencio. Lo comprendí al instante. Xiaoyu creció junto al actual emperador. El difunto emperador solía compararlos, elogiando el talento de Xiaoyu y criticando la mediocridad del príncipe heredero. Tras ascender al trono, el nuevo emperador reprimió repetidamente a Xiaoyu. Bajo el sol abrasador, el rostro de Xiaoyu se puso rojo. Bromeó, señora, al final, soy yo quien la ha frenado. General, los textos médicos dicen que la exposición a la luz solar repone la energía yang y prolonga la vida. ¿Cómo puede ser una carga? Al cabo de un rato, las puertas del palacio se abrieron y los eunucos nos dejaron entrar. Todos nos seguían con la mirada, esperando vernos avergonzados. Nos inclinamos con el mayor respeto. Alguien cerca se burló, realmente envidiando al general Xia, con las piernas incapacitadas, que incluso se salta a arrodillarse. No solo eso, sino que además consiguió una hermosa novia gratis. Mira qué colorada está ahora. He oído que los recién casados siguen durmiendo separados después de meses. Pobre señora Xia, debe sentirse abandonada. Miré al silencioso emperador en el trono y luego le lancé una mirada penetrante al funcionario que había hablado. Debe de tener demasiado tiempo libre. Señor, como funcionario de la corte, sin importarle el Estado ni el pueblo, pierde el tiempo entrometiéndose en nuestros asuntos de alcoba. El funcionario frunció el ceño. En un instante arrojó su copa de vino. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta insolencia ante su majestad? ¿No fuiste tú quien habló primero? Dijiste que envidiabas a mi esposo por tener las piernas discapacitadas y saltar de rodillas. Está claro que en el fondo, no le tienes ningún respeto a su majestad. Tú eres el grosero. Lo silenciaron. El emperador se aclaró la garganta ligeramente. Basta. Comencemos el banquete. Todos deben tener hambre. Acompañé a Xiao a un asiento vacío, enfrentándolo sin miedo. Bajo la mesa una mano encontró la mía, áspera pero reconfortante. Miré a Xiao tranquilo y sereno. Levantó su taza y susurró, gracias, señora. Su sonrisa era tan dulce que parecía que se iba a derretir. Sentí un escalofrío en el corazón. 8. Durante el banquete, funcionarios civiles y militares intercambiaron saludos formales. Nunca me habían gustado estas ocasiones.
Tras una breve charla con Xiao, salí por una puerta lateral para tomar un poco de aire fresco en el jardín. Justo cuando salía, una mano me agarró por la esquina. Yamien. La mirada de Lin Xiaoyu era tierna y llena de cariño. Déjame ir. Retiré la mano, mirándolo fijamente. Yamien. ¿Aún no estás satisfecho? Me giré para irme, pero él levantó la mano para bloquearme. Sé que te casaste con Xiao solo para fastidiarme. En cuanto al aborto de Ramin, le di algo de plata y la envié de vuelta a casa. Yamien. Sé que tú y Xiao no tienen una verdadera intimidad conyugal. Si te divorcias de él, estoy dispuesto a casarme contigo. Tenía una expresión de insulto persistente. Solo pude reír. Soy la esposa del general. Tú, un simple ministro menor, ¿te atreves a decirme esas cosas? ¿No temes acabar en una porquería? Su rostro se ensombreció. Con un resoplido frío, dijo, ¿qué clase de general es? ¿No lo ves? El emperador lo detesta. Si no fuera por los restos de la familia Xia en la corte, sería un hombre inútil, incapaz de asistir al banquete de hoy. Lo miré fijamente burlándome con frialdad. Lin Xiaoyu. Nunca te he admirado. ¿Crees que escribir unas pocas palabras, unos cuantos ensayos, te hace superior? La obra que disfrutamos hoy fue forjada por soldados como mi esposo. Cuchilla a cuchilla, ¿qué derecho tienes a burlarte de él como si fuera un inútil? Hay gente que es físicamente sana, pero moralmente corrupta. Mi esposo, aunque no pueda mantenerse en pie, es un hombre noble. No le debe explicaciones a nadie. Ni el emperador. Ni el pueblo. Eres indigno incluso de pronunciar su nombre completo. El rostro de Lin Xiaoyu se ensombreció aún más. Al girarme me miró con desprecio. Chui Yumian. Nunca pensé que una chica ilegítima y de baja condición como tú se conformaría con un matrimonio solo de nombre. Y no me elegiría. Fruncí los labios en señal de burla. ¿Quién te dijo que mi matrimonio es solo de nombre? Mi esposo puede tener las piernas mal, pero todo lo demás funciona a la perfección. Su sonrisa se endureció. Solté un sonido burlón y me di la vuelta para irme, solo para chocar con una silla de ruedas. Xiaoyu me miró con una sonrisa amable. El patio es grande. Temía que te perdieras. Así que vine a buscarte. Nunca esperé presenciar un espectáculo tan bueno. Sentí una punzada de culpa. Tenía miedo de que pensara que me había escabullido a propósito para ver a Lin Xiaoyu. Siempre ocultaba sus emociones. No estaba segura de si estaba realmente enojado. Durante el viaje en carruaje a casa, me devané los sesos intentando encontrar la manera de explicarlo. Al llegar a la residencia, nos separamos. Uno hacia el ala este, el otro hacia el oeste, con la intención de regresar a nuestras respectivas habitaciones. La tenue luz de la luna atravesaba las delgadas nubes como hilos, proyectando un suave velo plateado sobre el suelo. Sentí como si un escudo protector me envolviera, infundiéndome coraje. Me detuve y le bloqueé el paso. Xiaoyu, la luz de la luna esta noche es hermosa. Arqueó una ceja. ¿La señora desea disfrutar de la luna? Negué con la cabeza, inhalé profundamente y me encontré con sus ojos profundos e insondables, diciendo lentamente, Xiaoyu, mi padre me trajo a casa y nunca he visto a mi madre biológica. Su expresión se ensombreció y preguntó en voz baja, ¿y entonces? Mi padre era un buen médico, pero no un buen padre. Mi madrastra me hizo la vida difícil. Y él hizo la vista gorda. La mayoría del personal de la casa me menospreciaba. Quería aprender medicina a escondidas y siempre que me pillaban, me castigaban. Me gustaba el color rosa, pero solo podía elegir telas sobrantes después de mi hermanastra mayor, incluso si yo escogía primero. Ella me lo arrebataría. Crecí siendo cauteloso y reservado con muy poco. Incluso cuando conseguía algo nunca podía aferrarme a ello. Los ojos de Xiaoyu se oscurecieron, con un ligero rojo en las comisuras, y preguntó con voz ronca, ¿y entonces? Por fin, señora, ¿conseguiste lo que querías? Contuve la respiración. Sí. Te deseo. 9. Reprimí el latido desbocado de mi corazón,
desvaneciéndome en calma mientras miraba hacia Xiaoyu. Su figura estaba ensombrecida por la luz de la luna ocultando su rostro, pero podía ver su pecho subir y bajar violentamente. ¿Fue lo que dijeron esas personas en el salón hoy lo que molestó a la señora? No. ¿Entonces fue para fastidiar a Lin Xiaoyu? Me dio un vuelco el corazón. No sabía cuánto había oído. En un instante sus manos fuertes y definidas giraron suavemente la silla de ruedas, bañadas por la luz de la luna. Su rostro parecía etéreo. Mi corazón se aceleró. Desde el día en que me casé, quise ser tu esposa legítima. Sabes que algunas cosas, una vez hechas, no se pueden deshacer. Nunca tuve intención de volver atrás. La mirada de Xiaoyu tembló. Por un instante fugaz, creí ver un destello de alegría en sus ojos, pero se desvaneció enseguida. ¡Qué rico! Estoy haciendo algo muy importante. Déjame terminar. Entonces te daré mi respuesta. ¿De acuerdo? Se negó cortésmente. Me dio un vuelco el corazón y me di la vuelta para irme. De repente su mano atrapó mi faja. Tropecé y caí en su regazo. Un leve roce mezclado con el sutil aroma a madera que emanaba de él, me envolvió. Al caer, mis labios rozaron su mejilla y mis manos rodearon su cuello. La repentina cercanía me dolió el corazón. Me ardían las orejas. Para disimular mi vergüenza, bajé la cabeza, evitando su mirada. Acabas de decir que me deseaste. ¿Por qué eres tímido ahora? Mi corazón latía con fuerza. Levanté la vista al ver su sonrisa ligeramente burlona. Pensé en ti. Sus dedos fríos me levantaron la barbilla, dejándome sin palabras, con la mirada fija en su hermoso rostro. ¡Qué rico! Mírame y dime. ¿Qué creías? ¿Que te negarías? Antes de que pudiera terminar, sus labios reclamaron los míos, cálidos, húmedos y suaves. Sentí como si mi corazón se llenara de miel. Tras un largo instante me quedé paralizado al oír a Xiaoyu suspirar con impotencia. Había planeado ir con calma, esperar a que tu tratamiento me sanara las piernas, pero no soportaba verte decepcionada. ¿Tanto confías en mis habilidades médicas? Sonrió seguro. Por supuesto. Apreté los puños y le di un ligero golpecito en el pecho. ¿Sabes lo molesta que estaba ahora? Me tomó las manos, apretándolas contra su pecho. Es mi culpa. Lo que quieras. Tu marido me lo concederá esta noche. Unas imágenes no expresadas cruzaron por mi mente. Me acerqué a su oído, susurrando. Esta noche. ¿Duermes conmigo? 10. Se suponía que íbamos a dormir juntos. Por consideración a las piernas de Xiaoyu, simplemente nos acostamos uno al lado del otro en la misma cama. Mi cabeza estaba ligeramente inclinada contra su hombro. Mis dedos recorrieron lentamente los lazos de su ropa interior. Xiaoyu. Si te resulta incómodo, puedo. Me tomó la mano, y su nuez se movió 2 veces. Señora, ¿no habíamos acordado esperar hasta que su tratamiento me sanara las piernas? Además, no era una excusa. De verdad tengo algo muy importante que lograr. Tragué saliva y asentí en voz baja. A partir de entonces compartimos la misma habitación, como era de esperar. Pero Xiaoyu nunca llevó las cosas más lejos. Insistió en que su tarea estaba inconclusa. Sin embargo, lo vi pasar la mayoría de los días en la residencia sin atender ningún asunto oficial. Un día, finalmente perdí la paciencia y le lancé un libro de medicina. ¿Tienes alguna carga secreta? Si es así, no te avergüences. Te ayudaré a sanar. Xiaoyu estaba a punto de responder cuando se oyó la voz de Qinglian desde afuera. Señora. Señora. Un grupo de soldados irrumpió. Quieren detener al general. Empujé a Xiaoyu al patio. Miles de soldados rodearon la residencia de Xia, sin dejar huecos. El líder, de porte imponente, dio un paso al frente. General Xia, hace un año se le ordenó escoltar el grano de socorro hacia el sur. El barco se inundó y decenas de miles de toneladas de grano se hundieron. Después, solo se rescató arroz negro. Su Majestad me envió a investigar.
Todas las pruebas apuntan a usted. Se le solicita que me acompañe al Ministerio de Justicia. Me dio un vuelco el corazón. Xia Yu, sin embargo, mantuvo la calma. No tema, señora. Volveré pronto. Me aferré al reposabrazos de la silla de ruedas, sin querer soltarlo. El oficial, perdiendo la paciencia, desenvainó su espada. Señora. Por favor, no nos obstruya en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Xia Yu me dio una palmadita en el dorso de la mano. Yamian. ¿Cuándo te he mentido? Regresaré sano y salvo. Contuve las lágrimas que me inundaban los ojos, susurrando. Esperaré tu regreso. Mientras observaba a los soldados mientras Xia Yu estaba ausente, mi corazón se agitaba de ansiedad. 11. Después de que se llevaron a Xia Yu, esperé hasta que oscureció. Pero no regresó. Todos en la residencia intentaron encontrar una solución. Sin embargo, ni siquiera los antiguos sirvientes de la familia Xia Yu se atrevieron a entregar ninguna carta en mi nombre. El mayordomo dijo, señora. Pregunté en el Ministerio de Justicia. El general solo está siendo interrogado, no detenido. Una vez que termine su declaración, podrá regresar. Por favor, no se preocupen. ¿Cómo no iba a preocuparme? Miré fijamente hacia la puerta principal. De repente llamaron a la puerta. Corrí a abrir y encontré a mi padre, con una expresión fría. Me agarró de la mano e intentó sacarme. Ven conmigo. Me agarré del marco de la puerta con la otra mano. Padre, no me voy. Esperaré a Xia Yu. Ha cometido graves crímenes. No volverá. Mi padre era más fuerte. Con un fuerte tirón tropecé y caí, raspándome las palmas de las manos contra el suelo, dejando claros rastros de sangre, apretando los dientes de dolor. Me puse de pie y dije, me casé con un miembro de la familia Xia. Ahora mi esposo ha sido agraviado. ¿Cómo pude abandonarlo? Padre rechinó los dientes con rabia. ¿Crees que la residencia Xia es un paraíso? Ya es un peón abandonado por su majestad. Intento protegerte como padre y me pagas con obstinación. Lágrimas en mis ojos. Caí de rodillas. Padre, si de verdad te importo, por favor, pídeles a tus amigos en el tribunal que investiguen el caso de mi esposo. ¿Por qué no ha vuelto? Padre apartó la mano bruscamente, maldiciendo, terco hasta el final. No me culpes por no advertirte. Se giró y se quedó paralizado. Xia Yu había regresado. La silla de ruedas rodaba lentamente mientras él se agachaba para levantarme. Vio las heridas en mis manos, frunció el ceño ligeramente con voz gélida y resuelta. Te he hecho daño, señora. En el futuro nadie te hará arrodillarte excepto el emperador. Padre resopló con frialdad y se alejó. Me desplomé en los brazos de Xia Yu, sollozando. ¿Acaso el Ministerio de Justicia limpió tu nombre? Xia Yu me tomó la cara y me secó las lágrimas. No te preocupes. Estoy bien. ¿Has olvidado que tengo una insignia de exención de muerte otorgada por el difunto emperador? 12. Xia Yu habló como si nada hubiera pasado. Sin embargo, desde ese día, la Guardia Imperial se instaló permanentemente en la residencia Xier. Nadie entraba sin permiso, ni siquiera una mosca. La casa estaba en un silencio sepulcral. Todos los días le administraba acupuntura a Xia Yu para tratar sus piernas. Ahora podía sentirlas de nuevo. Aún así, los guardias apostados nunca se marchaban, y la vida seguía siendo tensa y ansiosa. Al ver mi ceño fruncido, Xia Yu sugirió un paseo por el patio. Era pleno verano. Las flores de loto del estanque estaban en plena floración. Lo empujé hasta la orilla del estanque para admirar las flores. La flor más cercana era la más vibrante. Me agaché para arrancarla cuando de repente una flecha me salió disparada directamente al pecho. Señora, tenga cuidado. La flecha pasó a menos de 1 centímetro de mí. Una mano fuerte me agarró del brazo y me tiró hacia atrás. Caí en los brazos de Xia Yu, observando con horror cómo la flecha se incrustaba en un pilar del pabellón detrás de nosotros. Levanté la vista y vi a Xia Yu erguido, sujetándome con fuerza. Tu pierna. Antes de que pudiera explicarse,
la puerta del patio se abrió de una patada. Un grupo de asaltantes vestidos de negro irrumpió, enfrentándose a los guardias imperiales. Jamien, busca un lugar donde esconderte. Corrió hacia la silla de ruedas, presionó un interruptor en el reposabrazos para desenvainar una espada larga y se lanzó a la carga. Intenté esconderme tras el pabellón, pero un atacante vestido de negro me bloqueó el paso. Blandió su espada, congelado en el aire. La espada de Xiaoyu se movió más rápido, cortando la garganta del hombre. La sangre nos salpicó el rostro. Xiaoyu me miró con ojos serenos como estrellas, pero penetrantes y aterradores. «No dejen sobrevivientes», ordenó fríamente a los guardias. En instantes Xiaoyu se abrió camino a través de la sangre, alcanzándome, aunque su mirada era amable. Retrocedí de miedo. «Tú». Se alzaba sobre mí. Un aliento gélido me acompañó, sin posibilidad de retirada. Detrás de mí el estanque se alzaba, entrecerrándome los ojos. Mi voz temblaba con una mezcla de miedo e irritación. «Xiaoyu, me mentiste». 13. Xiaoyu sacó la espada larga que aún goteaba sangre, se agachó y me cargó horizontalmente en brazos. Caminó rápidamente de vuelta al dormitorio y me colocó en la cama. Le di la espalda molesta. Me abrazó por detrás. «Señora, me equivoqué. Me disculparé como es debido». Luché un par de veces, y él solo me abrazó con más fuerza. Me había dicho muchas mentiras. Sus piernas habían sanado hacía tiempo. Su supuesto caso probablemente también era falso. De lo contrario, ¿cómo podrían los guardias imperiales seguir sus órdenes? Los sonidos de la lucha en el patio cesaron gradualmente. Alguien vino a informar. «General, todos los bandidos han sido capturados. Regresaré al palacio para informar a su majestad». «Bien». El arrastre de cuerpos resonó en la noche. Una brisa se coló por la ventana, trayendo un ligero olor metálico a sangre. Me estremecí y, en un instante, Xiaoyu me empujó sobre la cama. Sus brazos se apoyaron a ambos lados de mí. Sus ojos profundos se clavaron en mí. «Lo siento. Jamien, todo es culpa mía». En ese momento me sentí aún más ofendido. Incliné la cabeza hacia atrás y le mordí la nuez. Siseó, pero cuando lo fulminé con la mirada, no se atrevió a emitir ningún sonido. «¿Cuántas mentiras me has contado? ¿Tu relación con el emperador también fue una farsa? Xiaoyu, ¿crees que soy tan fácil de engañar? Tus piernas siempre estuvieron bien, pero me obligabas a pinchártelas a diario. ¿Sabes cuánto he sufrido? Sin poder comer ni dormir bien. Acostada a tu lado, dándote besos y abrazos, solo para tener que soportarlo al final. Me hiciste sentir como una broma». Sollocé y le di un golpe con la almohada. No lo esquivó. Con un aspecto completamente inocente, mis piernas estaban efectivamente heridas, arrojadas de un caballo en el campo de batalla y pisoteadas. Mis tendones estaban desgarrados. Su Majestad buscó a los mejores médicos. Se curaron solo unos días antes de que te casaras conmigo. En cuanto al incidente del arroz negro, Su Majestad y el ministro Zhou del Ministerio de Justicia descubrieron que fue el padre de la emperatriz, orquestado por el gran canciller. Implicaba a la mitad de la corte. El emperador no se atrevió a actuar precipitadamente. Yo era simplemente el encargado de transportar el grano de socorro. El canciller me tendió una trampa deliberadamente. Parpadeé procesándolo. ¿Así que tú y el emperador fingieron distanciarse para provocar a los conspiradores? ¿El asunto importante que tenían que resolver era este? Xiaoyu asintió. Sí. El canciller tenía espías en mi residencia. Tuve que continuar con el acto. Me recorrió un escalofrío. Con razón se difundió la noticia de nuestros momentos privados. Xiaoyu continuó. Recientemente el canciller empezó a sospechar. Aunque todas las pruebas apuntaban a mí, el emperador no me castigó. Así que actué en sintonía con su majestad. Cuanto más ansioso estuviera el canciller, más pronto se revelarían sus errores. Y el verdadero lote de grano de socorro. ¿A dónde fue? Mi mano presionó su pecho, abriéndole la ropa sutilmente.
Vislumbré el tenue contorno de los músculos de su pecho, sin poder evitar tragar saliva. Xiaoyu exhaló suavemente acercándose, rozando mi oreja con sus labios. Señora, ¿podemos hablar de esto mañana? Estoy aguantando esto con paciencia. La luz de la vela titilaba, sus ojos brillaban como estrellas. La verdad es que yo también estaba pasando por esta lucha. Pero no quería dejarlo escapar tan fácilmente. Lo empujé con ambas manos. Se incorporó con la bata despeinada, dejando al descubierto una piel pálida y tersa, y músculos bien definidos. Hice pucheros. ¿Por qué debo aguantar cuando quiero? Pero tú no. Si no me explicas esta noche, te prohíbo volver a compartir mi cama. 14. Por primera vez, un atisbo de impotencia cruzó el rostro sereno de Xiaoyu. Me explico. El canciller había reemplazado en secreto el grano de socorro por arroz negro. Lo acaparó, esperó a que subieran los precios y luego lo vendió en secreto para obtener ganancias, sin importarle a la gente común. Detecté un sutil escalofrío bajo su tono, por lo demás tranquilo. Lo que hizo fue extremadamente peligroso. Xiaoyu me atrajo hacia él. Lo siento. Yunjin, tu aparición fue inesperada. No quería que te arriesgaras, así que te lo oculté. Entonces, ¿por qué mentiste el otro día diciendo que tenías las piernas sensibles? Vi tu constante preocupación y pensé que decirlo te animaría. Lo miré atónita, con la garganta como un algodón. No podía hablar. Su mirada penetrante se suavizó como agua fluyendo. Me tomó la cara en sus manos, besándome desde la frente hasta los labios, susurrando una disculpa con cada beso. Señora, no se enoje. Esta noche te serviré como es debido. Mi cabello negro se deslizó y él apretó mis manos contra su firme pecho. Jadeos y súplicas se entrelazaron por la habitación. Esa noche se me hizo mucho más larga de lo que imaginaba. Aunque decía que me atendía, en realidad estaba agotada. A la mañana siguiente el sonido de la colada en el patio me despertó. Xiaoyu estaba frente a mí sosteniendo una túnica de brocado. Señora, permítame ayudarla a vestirse. Después de lo ocurrido anoche, incluso oír la palabra ayuda me hizo estremecer. Enderecé mi dolorida cintura y dije, no. No. Deja que Qinglian me ayude. Después de vestirme, Xiaoyu me acompañó al palacio para recibir una recompensa. El emperador, complacido, me otorgó un decreto de primer rango, eximiéndome de arrodillarme. Xiaoyu cumplió su palabra. Aparte del emperador, no necesito arrodillarme ante nadie. Al regresar, recibí una carta de mi padre invitándome a mí y a mi esposo a una reunión familiar. Me negué diciéndole al mensajero que soy imprudente por naturaleza. Temo implicar a la familia Kui. Es mejor que nuestras familias mantengan la distancia. El mensajero se fue con el rostro pálido, haciendo una reverencia apresurada. Xiaoyu había desaparecido misteriosamente. Estaba a punto de descansar cuando Qinglian irrumpió emocionada. Señorita. Señorita. El culpable del caso del arroz negro está siendo exhibido públicamente. ¿Adivina a quién vi? ¿A quién? A Lin Zhaoyu. Tenía la cara cubierta de verduras y huevos podridos. Si alguien no hubiera gritado su nombre y lo hubiera maldecido, no lo habría reconocido. No sentí nada por dentro. Hacía tiempo que sabía que no servía para nada, y ahora estaba implicado en este caso. Se lo merece. 15. Durante varios días, Xiaoyu salió temprano y regresó tarde. Finalmente una mañana me desperté y lo encontré acostado a mi lado, diciendo misteriosamente que quería llevarme a algún sitio. Entramos en una clínica médica que daba a la calle. Dijo, a la señora le gusta estudiar medicina, así que compré este lugar. Los gabinetes están llenos de hierbas raras recolectadas de todo el país. El estudio alberga libros de medicina. En el futuro podrás estudiar medicina aquí. Le he informado al emperador que puedes acceder libremente al Hospital Imperial. Una vez que te formes, esta clínica será tuya para ejercer la medicina. Mi corazón se aceleraba con cada palabra. ¿No crees que es inapropiado que las mujeres ejerzan la medicina? Xiaoyu sonrió con cariño. Salvar vidas es bueno. Una acción noble.
¿Desde cuándo hacer el bien tiene género? Señora. Aquí. Puedes hacer lo que quieras. Mi corazón se ablandó. Le rodeé el cuello con las manos y me puse de puntillas para besarlo. Como estábamos en público, fuimos breves. De vuelta en la residencia, me llevó con entusiasmo a la habitación. Xia y Yu. Es de día. Esto es inapropiado. Me desabrochó la ropa mientras jadeaba. Esta es la residencia de Xia. Decido lo que corresponde. Sus músculos esculpidos aparecieron ante mis ojos. En sus besos fui perdiendo poco a poco el sentido de la razón.